¿Qué sería de The Legend of Zelda sin la espada maestra o la Trifuerza? ¿Te imaginas si Mario no tuviera que rescatar a la princesa? Como en la literatura o en el cine, los videojuegos parten de un eje argumental que marca los parámetros de desarrollo al momento de contar una historia. Al aplicar estos fundamentos en el esquema jugador-videojuego, surgen las mecánicas de interacción, un conjunto de reglas que el desarrollador definirá previamente con una sola intención: marcar el orden que seguirán los jugadores en el mundo virtual. Los casos de los videojuegos son variables. Mira, cosa que no debemos de perder jamás de vista. Para que sea un juego, lo que importan son las reglas. Si no hay sistema de reglas, algoritmo con el cual jugar, no tienes juego. Entonces lo que me estás presentando es una historia nada más. Tenemos las reglas puras. Pensemos juegos como Tetris, donde efectivamente no hay ninguna situación narrativa, tienes una secuencia de tiempo. Primero veo la pieza acá, proyecto dónde podría ir, la muevo, la inserto y es parte del pasado. Pero hasta ahí llega su posibilidad narrativa. Ahí hay diferentes posturas. Algunos empiezan como por la mecánica del juego, otros piensan por el tipo de anécdotas que el juego va a generar, en este caso sería la narrativa o la historia, y la mayoría piensan más bien en el tipo de jugador. Como todo diseño, también la función determina la forma, y en este sentido analizamos a los usuarios, a los jugadores, y a partir de eso vamos pensando en un juego. La historia, música, diseño y jugabilidad intervienen al momento de crear el juego. Elementos que marcan límites y definen si un juego es lineal, abierto, simple o complejo. Parte de las broncas que veo con muchos juegos contemporáneos es esa manía por poner las imágenes tan explícitas. No importa que sea un juego de fantasía, un juego de horror, un juego de aventura, tanta calidad en la imagen, creo que de repente también me está chocando con el efecto de ficción. Otros juegos de rol, como por ejemplo Pokémon, lo importante para el diseñador del juego es la interacción del usuario. Entonces, en base a las interacciones que podría tener el usuario, lo que hace la narrativa es ser una especie de tutorial, de darle como los supuestos que podría enfrentar el usuario o que podría tener el usuario dentro del mundo real. La libertad de juego es también definida por el creador, es decir, la autonomía en un juego se limita a opciones preestablecidas. Bueno, normalmente un juego no cuenta una sola historia. O sea, un juego en general, la mayoría tienen narrativa hipertextual, diríamos, ¿no? Como que tienen muchas opciones. Entonces, lo usual es empezar por un dilema, por personajes interesantes, y a partir de ahí construir la historia con diferentes posibilidades. Vas haciendo pequeños trucos para que el usuario vaya sintiendo esa ilusión de control sobre la narrativa, aunque en realidad todo está muy predefinido. Hay casos donde tu historia es multiforma, entonces ahí sí el usuario va a decidir de las opciones que le presentes por dónde lo quiere llevar. En otros casos tienes la sensación de que hay una historia multiforme, pero en realidad es una historia muy lineal. Pensaba en The Stanley Parable, que en realidad es un juego lineal. Da la impresión de que se bifurca y demás, pero nada más es una ilusión. Wait, how did you do that? Se puede jugar por competencia, para seguir una historia o simplemente por contemplación. Pero en todos los casos, la narrativa es la pieza clave que definirá el camino del jugador en los mundos virtuales.